Acento, conversaciones de valor. Audiencia de Canal 1 y de acentocolombia.com, bienvenidos. Esto es Acento Conversaciones de Valor. Hablemos de la paradoja económica que enfrenta el país. La narrativa del gobierno insiste en control y estabilidad, pero los datos muestran estrés fiscal, deterioro institucional y decisiones excepcionales que se están volviendo regla. Hoy los números importan y mucho. El gobierno incumplió la meta de recaudo tributario en 2025. Faltaron cerca de 9.4 billones. Y eso a pesar de haber inflado el recaudo con medidas transitorias como adelantar las retenciones del 2026 al 2025. Y además el concepto relacionado con el tema de los combustibles. También es importante señalar que la deuda bruta del gobierno roza ya el 65% del PIB, el segundo nivel más alto de la historia reciente. Y el servicio de la deuda, el costo de la deuda, supera ya los 2.000 billones de pesos, con un crecimiento acelerado en intereses frente al 2022. Y solo en nueva deuda e intereses comprometidos, el país ya suma 800 billones de pesos adicionales. En paralelo, las decisiones tomadas bajo el paraguas de la llamada emergencia económica ya están cargando parte de la crisis eléctrica a los generadores y están interviniendo financieramente sectores sin correcciones estructurales. Todo esto introduce riesgo regulatorio y afecta a la inversión y envían señales muy inquietantes a los mercados. De todo eso vamos a hablar hoy con José Manuel Restrepo, economista, rector de la Universidad EIA, exministro de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo y una de las voces más consistentes que ha venido advirtiendo sobre los costos reales de lo que hoy estamos viendo. José Manuel, bienvenido a Acento. Muchas gracias, Cristian. Un saludo muy especial. Grato estar aquí con todos los que nos están viendo, escuchando en Acento. Qué bueno estar en esta invitación, como dices tú, conversando con valor. José Manuel, ¿cómo describirías el estado real de la economía hoy en Colombia a cualquier persona que se interese por nuestro país? Yo diría, mire, estamos viviendo una especie de bipolaridad económica. Por un lado, algunas cifras de coyuntura muestran unos resultados aceptables, no sobresalientes, por lo menos aceptables. El crecimiento cerca del 3%, la tasa de desempleo bajando y la tasa de pobreza también mejorando. Pero simultáneamente con eso, cuando uno le hace doble clic a las cifras, ¿qué encuentra? Que el crecimiento es un crecimiento aceptable de cerca del 3%, pero el 50% de ese crecimiento está basado en burocracia estatal, administración pública. Eso no es sostenible a largo plazo. Mientras tanto, la inversión privada en relación al PIB tiene el peor dato en más de 2 décadas en la historia de Colombia. Segundo, el desempleo sí, claro, viene bajando, pero más del 80% en los últimos 5 meses por las cuales baja el desempleo es porque se genera empleo, burocracia estatal y simultáneamente lo que se llama empleo por cuenta propia, que es precarización del empleo, el rebusque que tanto hay en varios territorios de Colombia. Y la pobreza mejora porque si el crecimiento sube y el desempleo cae, mejora. Pero si tú revisas el detalle, la pobreza multidimensional no mejora significativamente y peor aún, la inequidad no ha mejorado. Por lo tanto, estamos en un escenario de una especie de fantasías en coyuntura económica mientras que se cocinan unos problemas de fondo gravísimos. La deuda pública en máximos históricos, el déficit fiscal creciendo y llegando a máximos históricos, problema severo de apagón energético en 2027 anticipado, severos problemas en el sector de salud donde crece la imposibilidad para los ciudadanos de acceder a medicamentos. En fin, estamos cocinando un problema que se va a ver reflejado muy seguramente al cierre de este año, mediados de este año o en 2027. Justamente hablando de las decisiones que el gobierno ha tomado, la más reciente tiene que ver con esta emergencia económica. Y un grupo de expertos como usted e incluso exfuncionarios del propio gobierno, entre ellos uno de sus exministros de Hacienda y exdirectivos como el doctor González de Planeación Nacional, le remitió a la Corte Constitucional un concepto técnico en el que concluye que no se configuran los hechos sobrevenientes ni imprevisibles que justifiquen el uso de este instrumento excepcional. Ese documento, José Manuel, advierte que los problemas invocados
como el de la crisis del sistema de salud, que ya hablaremos de eso y usted se ha referido también, el tema de subsidios, el tema de presiones fiscales, son estructurales, ya son conocidos, son previsibles y que se pudieron haber atendido mediante los mecanismos ordinarios de política pública y por supuesto en el trámite legislativo. Entonces yo quisiera preguntarle en ese marco si esta emergencia económica, esta medida desesperada al parecer, es producto entonces del agotamiento fiscal y de una cadena de malas decisiones. Como lo decías ahorita, estos efectos se van a ver a final de este año y en más. Es una forma de patear la pelota hacia adelante, de tirar el problema a otro, como quien dice. La emergencia económica es un instrumento muy serio que tiene la Constitución política para solucionar hechos, como tú lo dices, imprevisibles, excepcionales. Es una figura que necesita cumplir rigurosamente unos criterios. El gobierno ha tomado la decisión de, pues, utilizar, qué pena decirlo de esa manera, las emergencias económicas para cualquier tontería, sin tener argumento para realmente entender que estamos frente a una emergencia económica. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Estamos viendo que el gobierno lo que ha tenido es una profunda incapacidad de gestión presupuestal y de gestión fiscal. Para no ir muy lejos, entre 2022 y 2026, el presupuesto nacional ha crecido en casi 190 billones de pesos. Es un crecimiento del orden del 60%. Mientras tanto, de esos 190, 155 billones son en gastos de funcionamiento que incluye la burocracia estatal, las corbatas, las órdenes de prestación de servicio, la burocracia estatal. Eso no tiene ninguna presentación. Entonces, el presupuesto crece a pasos agigantados cuando el pobre microempresario no ha tenido con qué realmente atender sus necesidades y nunca crecería un gasto de funcionamiento en esa dimensión. El gobierno, frente a esa realidad de presupuestos desbordados, lo que hace es un juego. Le presenta al Congreso de la República el presupuesto siempre desfinanciado, así lo hizo el año pasado, así lo hizo este año, buscando que el Congreso apruebe ese presupuesto desfinanciado y una ley de financiamiento. Obviamente el Congreso no es tonto y claramente se opone a eso porque es que desborda cualquier posibilidad sensata y lleva entonces a que cuando el Congreso le niega la ley de financiamiento, se le ocurre al gobierno que hay que decretar una emergencia económica. Pero no, señores, las emergencias económicas no las puede fabricar un gobierno. Un gobierno no puede presentar presupuestos que sabe que estaban desfinanciados y después decretar una emergencia económica para solucionar su mala gestión presupuestal o su mala gestión fiscal. Si eso sucede, estaríamos manoseando un sistema tan importante como la emergencia económica. Por eso creo que aquí no hay un hecho imprevisible ni excepcional. Pero además de eso, ni siquiera es una materia grave, porque el gobierno habla del orden de entre 11 y 16 billones de pesos en la ley de financiamiento. Eso es menos del 2% del presupuesto nacional. Los ministros de Hacienda sabemos que eso ni siquiera nos lo consultan a un ministro de Hacienda. Por allá en la Dirección de Política Macroeconómica hacen los recortes del caso y chao. Alguna vez mi director de política macro me dijo, todo aquello por debajo de 20 billones me encargo yo, y ahí para arriba me ayuda usted. Con esto lo que quiero decir es que no es grave, no es complejo hacer recortes de gasto público, pero el gobierno no quiere hacerlo. Lo que quiere es seguir en esta feria de derroche de gasto público pues que el gobierno no lo puede financiar y que el país no tiene cómo hacerlo. Súmele a eso el contexto electoral, capaz y también se vuelve una herramienta para generar crispación, controversia y agitar las banderas del gobierno y su proyecto progresista. Ya regresamos en esta conversación de valor con José Manuel Restrepo, haciendo un repaso por los asuntos económicos que terminan impactándolo a usted en su casa y por supuesto en la dinámica diaria de nuestra nación. Ya volvemos en Canal 1 y en acentocolombia.com. Regresamos en Acento Conversaciones de Valor por Canal 1 y acentocolombia.com. Estamos conversando con José Manuel Restrepo, que ha sido ministro de Hacienda, también ha sido ministro de Comercio, conoce perfectamente cómo funciona el Estado. Recién en el gobierno anterior tuvo la responsabilidad ministerial y entiende, por supuesto, el país que dejaron en el año 2022 y el país que se está presentando en el año 2025 y la perspectiva de mediano y largo plazo. Y justamente de eso, José Manuel, porque muchas veces
escuchamos al presidente Petro y a sus ministros echarle la culpa al gobierno anterior. No es raro que un gobierno tenga el espejo retrovisor. Usualmente el primer año lo usan, pero el gobierno Petro lo mantiene bastante activo y con Zoom aplicado casi al borde de cerrar su gobierno. Pero si hablamos concretamente de la deuda bruta hoy ya se acerca al 65% del PIB, el segundo nivel más alto de la historia. Usted ahorita decía que un microempresario jamás crecería su gasto en 60%. El Estado en este caso tiene comprometido su presupuesto o el PIB de la nación en un 65% en lo que respecta a la deuda. Y el servicio de la deuda, que es el costo del dinero, y usted lo puede explicar mejor, prácticamente se duplicó entre el 2022 y el 2025. Es decir, estamos hablando de casi 400 billones de pesos en deuda nueva y más de 800 billones en nuevas obligaciones en el servicio de la deuda. Entonces, yo le pregunto si estamos hipotecando la capacidad política y la maniobrabilidad para los próximos gobiernos, si está quedando empeñado la operación y el presupuesto estatal. Mire, se lo voy a describir con dos datos que son suficientemente contundentes. Tú acabas de describir uno de ellos. Entre agosto del 2022 y hoy, falta aún el cierre del gobierno, la deuda ha aumentado en 400 billones de pesos aproximadamente. 400 billones. Entre agosto del 2022 y hoy, el Producto Interno Bruto del país ha aumentado cerca de 200 billones de pesos. O sea, el doble en deuda. Cuando tus ingresos no te permiten sortear los aumentos de la deuda, te estás sobreendeudando. Y si te sobreendeudas y tu capacidad de producción es insuficiente, va a llegar un momento en donde la deuda te desbordará porque no tienes con qué pagar esa deuda pública. Y eso se refleja en lo que acabas de decir. Los servicios proyectados de deuda, que han aumentado en 420 billones de pesos. Entonces, entre lo uno y lo otro, entre amortizaciones y servicio a la deuda, pues hemos aumentado en casi 820 billones de pesos entre el pago, la nueva deuda y los servicios nuevos de la deuda. ¿Eso qué significa? Eso significa que cada vez tenemos que pagar pues más intereses de deuda pública. Pero hay un problema adicional. Los intereses no solamente están aumentando porque aumenta el monto total de la deuda, sino también porque el país se ha vuelto más riesgoso. Entre inicios del 2022 y hoy, la deuda local, la que emite el gobierno a través de los títulos TES, ha crecido en costo de intereses en más de un 50%. Y la deuda que emite a nivel internacional en dólares ha crecido en más de un 35%. Eso pasa cuando el país genera un mensaje de riesgo, cuando la prima de riesgo país se eleva. Entonces, por las dos vías, más deuda y más costo de deuda, el presupuesto nacional se vuelve raquítico, porque el presupuesto nacional ya no tiene espacio para lo importante, los hospitales, las escuelas, la vivienda, las vías, los puertos, los aeropuertos. Cuando eso sucede, ¿quién lleva de bulto? Pues los ciudadanos, porque no van a ver la inversión social y van a ver que la platica que pagamos en impuestos se va en costos de deuda pública y en más deuda pública. Eso guarda relación con los datos que estamos viendo recientemente de cómo cayó la inversión extranjera directa en el país, al tiempo que hay un dato que está pasando casi de agache y que muestra un cambio, digamos, estructural, y es cómo las remesas ya sobrepasan la inversión extranjera directa. Estamos hablando de que menos confianza, se encarece la deuda, pero además deja de llegar inversión al país. Y hoy empezamos a ver de que ya las remesas son más grandes que la inversión extranjera directa, en cerca de 13.000 millones en remesas. Esto, digamos, y yo quisiera que usted nos lo explique, es cerca del 3% del PIB, muestra que entonces el país está cambiando inclusive estructuralmente su dinámica económica y que empieza a zanjarse otras crisis. Porque si no hay inversión extranjera directa y el país empieza a depender, como pasa en Centroamérica, de las remesas, se debilita más la economía. Iba a poner el ejemplo que acabas de decir. Esta es una demostración de que estamos camino a una centroamericanización desde el punto de vista del crecimiento del país y a una argentinización en la época de los Kirchner en el manejo de la deuda pública y del déficit fiscal. ¿Qué significa?
Los países deberían tener su propia capacidad de riqueza. La capacidad de riqueza está íntimamente ligada a la inversión local e internacional en ese país. Pues la inversión extranjera directa viene en terreno negativo. Y es que viene en terreno negativo porque hay desconfianza. El sector de hidrocarburos no levanta y no puede levantar porque recibe ataques permanentemente. Lo mismo el sector minero. La carga tributaria, tasa combinada socio-empresa se eleva. Todos los días en las emergencias económicas se crean impuestos para golpear aún más al sector productivo. Y en general hay una animadversión por el sector empresarial, como si fuera el enemigo. De hecho, la estatización crece, la burocracia estatal crece, pero eso no es sostenible a largo plazo. Cuando eso sucede, se genera migración, es decir, mucha gente viaja al exterior, se aburre de estar en el país. Hemos visto un aumento en las personas que están saliendo, no solamente los ciudadanos normales, sino los grandes capitales. Se ha demostrado que los más grandes capitales se han ido de nuestro país recientemente. Y eso no le ayuda al recaudo tributario del país. Eso significa que con ese resultado, pues entonces la inversión se empieza a enflaquecer. Mientras tanto, desde fuera se empiezan a enviar remesas, divisas, pero un país no puede vivir solamente de divisas. Los centroamericanos lo hacen, pero son países más pequeños. Nosotros tenemos una población muy grande y necesitamos de capacidad de producción local. No podemos vivir de las remesas, y mucho menos si buena parte de esas remesas, que eso pues hay que ponerlo como hipótesis de trabajo, se asocian directamente a la producción de coca en nuestro país. Porque si tenemos un crecimiento de los cultivos de hoja de coca que ya llegan a cerca de 300.000 hectáreas, haciendo la proyección del último dato que tenemos, que es 2023, porque este gobierno decidió no volver a medirlo, entre otras porque se parece a esa tesis según la cual para acabar con la ilegalidad solamente hay que quitarle la I. Quitarle la I, de acuerdo. Eso es muy fácil. Entonces, para acabar con la producción de hectáreas de hoja de coca hay que no medirlas. Es una lógica muy simpática, casi que cantinflesca. Pero ese resultado de aumento en la producción de hoja de coca tiene un impacto en las divisas y el país está llenando de divisas mal habidas. No es un buen signo, entre otras además, para una economía. Entonces, todo eso genera este escenario de un aumento excesivo de remesas, una destrucción de la capacidad productiva y quien pierde es el empleo, quien pierde es el país porque deja de ganar, deja de tener capacidad de producción y con ello se disminuyen los recaudos tributarios y por eso tú dijiste, no se cumplen las metas de recaudo tributario. Es que resulta que el Estado no paga impuestos. Los que pagan impuestos son las empresas. Si se van las empresas y aumentamos el tamaño del Estado, no aumenta el recaudo tributario. Claro, y súmele a eso que usualmente quien recibe las remesas no aporta pensión, no aporta salud, no es un contribuyente asiduo y es una cadena desafortunada que termina cambiando el panorama completo. Ya regresamos en esta conversación de valor con José Manuel Restrepo, aquí en Canal 1, libre como tú y en acentocolombia.com. Regresamos en Acento Conversaciones de Valor por Canal 1 y en acentocolombia.com. Estamos con José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, exministro de Comercio, rector de la Universidad EIA, un analista de lo que está pasando como economista en el país y de lo que puede pasar. José Manuel, yo quisiera preguntarle, ¿qué cree que terminará pasando con el decreto de emergencia económica? La Corte tiene, digamos, sustento técnico, ha recibido los conceptos de los expertos, y ya lo decíamos, inclusive de exfuncionarios de este gobierno. ¿Cree que la Corte terminará tumbando el decreto? Yo creo que el decreto se cae y con la caída del decreto madre se caen los demás decretos. El problema es cuándo se cae. Claro. Yo creo que ahí la Corte sí debería utilizar esa nueva figura con que cuenta, que es la suspensión provisional, porque de lo contrario los impuestos empiezan a activarse. Y esos impuestos son unos impuestos realmente muy mal diseñados. Entre otras, algunos de ellos que fueron declarados inconstitucionales, negados por el Congreso de la República. Es que es un desafío a la institucionalidad las propuestas que allí se condensan. Entonces, yo personalmente creo que se cae, pero sí hay que insistirle, pedirle a la Corte Constitucional que se aplique la suspensión provisional, que no permitamos que se cobren impuestos que van en detrimento del sector productivo, del sector real de la economía, del que genera empleo, de la clase media. Este no puede ser el camino
el abuso de la institucionalidad. Aquí hay que forzar al gobierno a que haga recorte hasta por los 16 billones de pesos que lo puede hacer. Y en términos del impacto y de lo que están leyendo los mercados, es un cóctel explosivo. El aumento del salario mínimo, el tema de volarse la regla fiscal, una emergencia económica, volarse al Congreso o intentar volarse al Congreso en la estructuración y aprobación del presupuesto. ¿Cómo va a impactar este año? ¿Cómo lo están viendo los mercados, las calificadoras? Usted que tiene, por supuesto, contactos todavía allí en las principales bolsas del mundo, en los principales mercados. Pues mire, los mercados de crédito público, de la deuda pública, lo están viendo muy mal. Por eso el gobierno tuvo que sobreendeudarse en el último mes y medio en casi 11.000 millones de dólares, a través de operaciones, incluso alguna de ellas muy poco transparentes, por fuera de la subasta tradicional que se hacía en la emisión de títulos TES, a un solo inversionista, algo muy extraño, muy atípico. Pero lo que hemos visto a continuación de eso es que las tasas de interés están aumentando. Hoy estamos viendo ya títulos TES a más del 12%. Por Dios, o sea, de verdad es muy costoso. Es como endeudarse en un gota a gota o pagadiario. Estamos entregándole la deuda al gota a gota, la deuda pública al gota a gota o al pagadiario. Y lo mismo está pasando en dólares. Hay una preocupación, yo creo, por parte de los actores de gobierno en el sentido de que no está siendo tan fácil acudir sobre todo al financiamiento internacional. Es decir, ya hay una pérdida de credibilidad, fruto, entre otras, de que no están viendo la tradicional macroprudencia macroeconómica, macroprudencia fiscal que históricamente había caracterizado a Colombia. Entonces, allí hay una preocupación evidente en los mercados y eso se refleja en la caída de la inversión extranjera directa. Entonces, por donde nos miren, no nos están mirando bien. Y el único compás de espera es que pueda haber un proceso de cambio. Simultáneamente con esto, el gobierno ha venido tomando decisiones políticas, clientelistas, si se quiera, para obtener una favorabilidad a un proceso electoral, pero sin tener en consideración los impactos y consecuencias que eso va a tener para la economía y para las finanzas públicas a mediano y largo plazo. Y usted ha sido, digamos, desde su rol académico, pero además de conocedor del Estado y su funcionamiento, muy claro en el análisis, y yo quisiera migrar solo un momento a ese contexto, porque no es menor, el contexto electoral. Ya lo vimos, de hecho en algunas encuestas el presidente mejoró su percepción y el candidato del progresismo también gana terreno en algunas encuestas después del aumento del salario mínimo. Pero yo quisiera preguntarle, para ese espectro que espera un cambio, para ese país que legítimamente espera un cambio de modelo de gobierno y que desandar estas medidas que hoy nos tienen en problemas fiscales, ¿cuál debería ser el enfoque? ¿Cuál debería ser el enfoque para corregir pronto? Porque, entre otras cosas, y sin meternos en detalle en ese tema, ya en el segundo semestre vamos a tener una crisis que va a llevar por las nubes el precio del gas, ya vamos a empezar a ver encarecimiento en la canasta básica producto de la inflación que se supone de ese incremento del mínimo. Entonces, ¿cuál debería ser ese paquete que quien quiera llegar a gobernar después del 7 de agosto tenga que implementar en los primeros 90 días? Lo primero es una conciencia profunda de que no podemos seguir construyendo un modelo de país con pan para hoy y hambre para mañana. Es muy fácil vender con lógica populista el cortísimo plazo, pero en el largo plazo estaremos muertos y nos va a costar. Esto se parece a una de esas fiestas pesadas a las cuales te invitan, Cristian, en donde la gente se emborracha, pero sabe que al día siguiente va a sufrir de guayao. Pues nos va a pasar lo mismo. Entonces, primero, conciencia de eso. Y segundo, un mensaje que apasione, que conquiste, que enamore, pero no basado en el populismo, no basado en la polarización, no basado en el odio o el resentimiento, no basado en el discurso, en la charlatanería, sino realmente en hechos concretos, con muchísimo rigor, pero también con la conciencia de que hay que lograr integrar aún a las personas que piensan relativamente distinto, que hay que construir sobre lo construido, aún sobre lo que pudo haber construido en parte este gobierno, pero que hay que reconocer que el país tiene que darle respuestas a esos que están sufriendo, a los jóvenes quienes estudian y trabajan, 2.5 millones de jóvenes, a todos aquellos que viven en la informalidad, al microempresario que sufre con el gota a gota y el pagadiario, al campesino que ve que el campo tiene oportunidades, pero no llegan los bienes públicos y que necesita
formalización, mejora en sus ingresos. Tiene que darle una respuesta en general a la sociedad sobre los problemas que estamos viviendo, una respuesta que sea sensata en materia fiscal, en materia energética. Tiene que encontrar una salida al problema de la salud, porque se están cerrando servicios, porque la gente no está accediendo a los medicamentos, porque las colas están gigantescas. Y tiene que darle una respuesta también a esos territorios rurales que necesitan cercanía con la prestación del servicio de salud, dignificar a los médicos, a las enfermeras. Tiene que hacer entonces un mensaje basado en la esperanza y no basado en el apocalipsis. Y ese mensaje tiene que construirse con unidad entre aún los que piensan distinto, no quedándose en una o en otra orilla del puente, sino recorriendo el puente y descubriendo que en la mitad de él todos tenemos propósitos comunes: superar la pobreza, la inequidad y el desempleo. Así es. Al cierre de este bloque, una reflexión importante: unidad, pero sin perder de vista los problemas estructurales que hoy nos tienen en este momento complejo de nuestra economía y por supuesto que requieren muchísima atención y priorización. Ya regresamos en Acento por Canal 1 y acentocolombia.com. Regresamos en Acento por Canal 1, libre como tú, y en acentocolombia.com. No olvide leer cada fin de semana nuestro semanario digital, donde hacemos un repaso por los temas más importantes del país y del mundo para que tome decisiones bien informado, para que tome decisiones con criterio. Continuamos con José Manuel. José Manuel, yo quisiera que entremos en un tema complejo, un tema del que también está advertido los riesgos que tiene, pues digamos, avanzar en eso. El gobierno nacional, el presidente Petro y el ministro de Hacienda han publicado para comentarios un borrador de decreto que pretende traer a Colombia la inversión del ahorro pensional. Estamos hablando de más de 130 billones de pesos. Hay mesas entre Asofondos y el gobierno, se está discutiendo el borrador, pero preocupa porque se le está pidiendo a los fondos de pensiones que han diversificado la inversión. Hay inversión local, hay inversión internacional, se invierte en commodities, se invierte en proyectos de infraestructura. Le están poniendo como una regla posible que máximo el 30% se invierte en el exterior y que el 70% se tiene que invertir en proyectos de interés nacional. Eso implica una concentración de riesgo. Estamos hablando de cerca de 125 billones de pesos para precisar. ¿Qué analiza usted respecto de esto y qué impactos puede tener? Mire, esa es una típica medida que, con una lógica casi que ideológica, en el fondo busca estatizar las decisiones de inversión de los portafolios de los fondos privados de pensiones. Y es muy triste porque están jugando con mi dinero y el de todos los ahorradores de los fondos privados de pensiones. ¿Para qué existe la posibilidad de que los fondos privados inviertan en el exterior una porción del portafolio? Simple, porque con ello obtienen una mayor rentabilidad. ¿Quién gana de obtener una mayor rentabilidad? Nosotros mismos, los ahorradores pensionales, porque nuestra pensión va a ser una pensión superior. Entonces el gobierno, con esa lógica inicialmente ideológica, lo que dice es: no, ya no se puede. Traigan 120 billones en un periodo de 3 años a Colombia e inviertan en Colombia. Y entonces ahí aparecen los problemas. Primero, no hay suficientes proyectos en Colombia para invertir 120 billones de pesos. Los proyectos en Colombia tienen menor rentabilidad de los que podrían obtener en el exterior. Si eso se hubiera hecho con el ahorro pensional de muchas personas del pasado, el ahorro pensional hoy sería entre 20 y 30% inferior. ¿Quién sale a perder? De nuevo, los pensionados, los ahorradores pensionales. Pero eso sí, el gobierno gana, porque cuando traigan 120 billones de pesos y no haya en qué invertirlos, lo que sí seguramente harán los fondos privados de pensiones es que terminarán mandando ese dinero a títulos TES, o sea, a financiar la deuda pública del gobierno nacional. Y además, presionará la tasa de cambio a la baja, como viene sucediendo, de manera ficticia, pero que favorece al gobierno porque la deuda pública, en teoría, maquillaje contable, disminuye su valor. Pero estamos jugando con el ahorro de los pensionados y esos van a perder. Pierden porque los fondos tienen que salir a vender las inversiones afuera. Pierden porque se da revaluación y pierden porque los proyectos acá son menos rentables. Ese tema es bien importante explicárselo al ciudadano a pie que de pronto no termina de entenderlo. Hoy los fondos de pensiones diversifican el riesgo, buscando, por supuesto, mejores rendimientos, pero también inversiones refugio en el exterior. Y el gobierno, de alguna manera, si lo entendemos bien, lo que pretende es forzar que ese dinero que hoy está
en oro, en minerales, en proyectos de infraestructura, en compañías tecnológicas, en los mercados más importantes del mundo, se invierta, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios, en la construcción de un puente, en la construcción de vías que usualmente tienen un costo alto, una rentabilidad baja, pero también un riesgo más elevado. ¿Lo entendemos bien? Así es. Y finalmente, están jugando con la plata de uno, están jugando con la plata de los ahorradores pensionales. Es que ¿quién dijo que el gobierno nacional sabe más de inversiones que un comité técnico de inversiones que tiene un fondo privado de pensiones? No sabe más. Para eso existen los expertos y para eso existe la teoría financiera, que es sabia en el sentido de decir, busque proyectos que le den más rentabilidad. ¿En beneficio de quién? De los ahorradores pensionales. Y vuelvo sobre el punto que dije. Si esta historia la hubieran adoptado hace algunos años, el ahorro pensional de cada uno de ustedes, tuyo, Cristian, mío, hubiera sido entre 30 y 40% inferior. Por lo tanto, tu pensión y mi pensión, o la de otros, va a ser inferior. Claro, y no hay que desconocer de que en todo caso los fondos de pensiones ya invierten en el país. Insistimos en que es un asunto de diversificación de portafolio o ya invierten en grandes proyectos en el país. Eso significa que más o menos oscila entre 40 y 60%, 60% en Colombia, 40% afuera. Es una forma de lograr algo que se llama en economía y en finanzas diversificación global de un portafolio de inversiones. Y es lo que ha permitido que la rentabilidad de esos fondos sea 30 a 40% más que si la tuvieran en Colombia. Súmele a eso que el país se está envejeciendo y que no hay suficientes aportes para sostener a la población que naturalmente va a demandar pensiones. ¿Cómo se explica ese fenómeno y cómo también de cara a un cambio de gobierno, indistintamente del grupo ideológico o del grupo político, cómo atender esa crisis de la que tampoco se habla mucho, pero que la tenemos a la vuelta de la esquina, un país que se está envejeciendo y que no va a alcanzar para pensionar a tanta gente? Esa es una crítica situación. Desafortunadamente, la reforma pensional no fue capaz de solucionar lo que tenía que solucionar. Aún está en discusión en la Corte, pero esta reforma pensional que aprobó el Congreso va a necesitar de otra reforma pensional para solucionar lo que esa reforma pensional no fue capaz de solucionar. ¿Qué es lo que tenía que solucionar? Aumento de edad, aumento de ingreso base de liquidación y aumento de aportes. ¿Por qué? Porque como los jóvenes son cada vez menores, los modelos de prima media como Colpensiones cada vez tienen menos gente en la base, que es la que paga lo de la pirámide. Y por lo tanto, el que tiene que llevar del bulto, pues son dos. El gobierno, que tiene que poner más plata con más impuestos, con reformas tributarias, o los jóvenes, que van a tener que cubrir esas obligaciones. Porque a mí no me va a pasar gran cosa. Yo estoy ya en régimen de transición y yo me pensiono, pero las generaciones jóvenes son las que están llevando del bulto con esa decisión. Este país ha sido de los pocos en América Latina y del mundo que no ha hecho los cambios que tenía que hacer en materia pensional. Entonces terminamos haciendo cambios cosméticos, pero no cambios sustantivos. Ya regresamos en esta conversación de valor con José Manuel Restrepo, aquí en Canal 1, libre como tú y acentocolombia.com. Regresamos en Acento Conversaciones de Valor por Canal 1 y acentocolombia.com. Estamos en una conversación de valor con José Manuel Restrepo, economista, rector de la Universidad EIA, exministro de Hacienda, exministro de Comercio y una de las voces autorizadas para tomarle el pulso al país. Pero yo quiero, José Manuel, que hablemos de su libro, un libro que, digamos, promete darle información de valor, por supuesto, a los colombianos, pero que además tiene un título sugerente y que, justo como su nombre lo dice, nos pone al borde de la esperanza. Cuénteme un poquito más de esta obra, de qué trata, qué pueden encontrar los colombianos en este documento que usted entrega. Lo primero es un mensaje de optimismo. Es un mensaje no con la lógica del vaso medio vacío, sino del vaso medio lleno. No con la lógica de los que se dedican a llorar, sino a producir pañuelos. Con esa lógica se creó Al borde de la esperanza, que lo que busca es entender que sí, estamos en un escenario desafiante. Podemos caer al abismo o podemos salir a construir con esperanza. Yo prefiero creer en lo último. Y creo en ello porque Colombia tiene tres activos que nos hace poderosos. Tiene el mejor talento emprendedor de América Latina, así lo reconoce el Foro Económico Mundial. Tiene territorios pujantes, como el departamento de Norte de Santander, por ejemplo, o muchos departamentos del país. Y tiene también un territorio que es el segundo más biodiverso del mundo.
Cuando uno ve eso y ve las oportunidades en agrotecnología, servicios basados en conocimiento, industria 4.0, turismo sostenible, energías renovables no convencionales, entre otros sectores, uno ve que este país tiene mucho para dar. Lo que tenemos que hacer, y ahí es el mensaje del segundo capítulo del libro, es construir un liderazgo distinto. Un liderazgo basado en lo colectivo, no en lo individual. Basado en el amor, no en el odio o resentimiento social. Basado en las respuestas al ciudadano, no en la charlatanería. Basado en la técnica, no basado en el desorden y la anarquía. Que entienda las necesidades de las personas, que construya con esperanza y no con visión apocalíptica, y que entienda que el país necesita liderazgos que privilegien siempre el bien común y con integridad. No se vale la corrupción. Hay que actuar con sentido de integridad, con principios y con valores. Qué poderoso. Y quisiera llevarlo ya casi al cierre del programa, a un tema bien importante, porque noto en lo que nos dice respecto del libro también un componente importante de humanismo, de priorizar en esta era que cada vez nos introduce nuevas tecnologías y nuevas formas de tecnificación y automatización, rescatar la importancia de formar líderes, de que esta nueva Colombia, esta nueva economía esté basada, por supuesto, en el conocimiento, por supuesto, en la innovación, para mejores seres humanos. Yo creo que estamos en mora de que en nuestro país pongamos de presente que lo primero que hay que lograr conseguir es construir un escenario de un país centrado en la dignidad de los seres humanos, en sus valores y en sus principios. Yo creo que el liderazgo en Colombia tiene que irradiar ejemplo en sus actuaciones personales, en sus actuaciones como padre o miembro de familia, en sus actuaciones como líder privado o como líder público. Y eso, en el fondo, necesita muchísima dosis de integridad. Tú lo dices, estamos viviendo una transición a una sociedad donde llegaron la inteligencia artificial, la robótica, la drónica, llegaron nuevas tecnologías, la analítica de datos. Un escenario como ese, diría uno, como que se olvida del ser humano, pero no, porque en este escenario las emociones no son artificiales, el amor no es artificial, los valores no son artificiales. Luego, en este momento necesitamos una educación que recupere el sentido del humano, sentido de la persona, que no se preocupe tanto por el dato, el número, el ranking, la evaluación o la prueba, sino por la felicidad, por la responsabilidad, por el compromiso, por la integridad, por la dimensión de la ética. Si logramos eso, volvemos a la educación en su versión más básica, una educación que formen personas que piensen éticamente y actúen éticamente, que logren pensamiento crítico, que se hagan las preguntas que son y que sobre todo sean empáticos, de corazón muy empáticos con el que sufre. Dicho eso, ¿cómo debería ser el nuevo o la nueva líder que tome las riendas del país? Tiene que ser un líder que, yo digo, lo primero es que nos haga soñar, soñar positivamente con un futuro mejor para el país. Tiene que ser una persona que logre integrar aún personas que piensan distinto. No se vale aquí la polarización y la división. Tenemos que lograr puentes. Tiene que lograr también integrar las mejores mentes, las más lúcidas posibles para el ejercicio de la construcción de política pública. Tiene que ser además una persona que le recupere el rigor al gobierno. Una persona que no construya con visión apocalíptica, sino que construya comprometida con el futuro del país. Que entienda que estamos en la quinta revolución industrial y que tenemos que ser protagónicos en ella. Que nos irradie esperanza, que nos irradie fe en el futuro del país y que siga confiando en eso que tú tienes en tu frente y yo en la mía y todos los que nos están viendo también, que es la R de la resiliencia, capacidad infinita para superar momentos de adversidad. Eso es lo que caracteriza a un colombiano. José Manuel, al cierre de cada episodio le pido a mis invitados que elijan un tema, un asunto en particular sobre el cual colocar el acento. ¿En qué tema en específico José Manuel Restrepo coloca el acento este 2026? Pero yo podría decir muchos, pues, el tema fiscal, el tema de crecimiento, etcétera. Pero quiero poner uno de presente que me preocupa mucho, porque se trata de seres, de personas, de vidas humanas. La preocupación más importante de Colombia hoy tiene que estar centrada en la salud.
porque hay un problema humanitario. Cuando las personas están muriendo porque no tienen acceso a medicamentos, porque no tienen acceso a una IPS, cuando las personas en más de un 90% no tienen acceso a medicamentos completos, y cuando los hospitales están cerrando servicios por ese modelo de destrucción, como dice el British Medical Journal recientemente, que implementó este gobierno de ideologización sobre el sistema de salud, cuando eso sucede, estamos en un problema grave. Insisto, vidas humanas. Hay que poner el acento a la salida en la solución del problema de salud. Y hay cómo hacerlo. Pero lo primero que hay que hacer es dejar esa tonta ideología que está destruyendo un sistema que ha sido históricamente, como lo dijo British Medical Journal recientemente, la envidia de América Latina. El segundo mejor sistema de salud en toda la región, medido objetivamente. Y estamos destruyendo sobre lo construido. Eso no se vale. Y mucho menos cuando hay personas humanas con dignidad que están ahí metidas. José Manuel, gracias por participar en Acento. Muchas gracias, Cristian. Un saludo muy especial. Gracias por esta invitación. A toda la audiencia de Canal 1 y de acentocolombia.com, muchas gracias por conectarse a este espacio Acento Conversaciones de Valor. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo invitado. Acento Conversaciones de Valor.